Buenos días. Sigamos adelante escuchando la palabra de Dios. Vamos a hablar de una carta del maestro San Pablo a los romanos en el capítulo 10, versículo 1. Carta a los romanos, capítulo 10, versículo 1. Por eso te gusta leerla. ¿Sí? Los judíos quisieron ser santos por sí mismos. Los judíos quisieron ser santos por sí mismos. Vemos cómo este pueblo judío sigue de terqueando. Los judíos quieren ser santos porque son de la raza de Cristo, pero aquí no se trata de esto. Se trata que aunque seas judío, o griego, o pagano, o esclavo, tienes que luchar por la salvación. Tienes que luchar por ti mismo para que llegues a salvarte. Vemos cómo en este texto nos enseña Pablo, Cristo a través del maestro Pablo, ¿sí? Que debemos de trabajar. No debemos de esperar la salvación de huevones, de flojos. Tenemos que trabajar. Hermanos, deseo de todo corazón que los judíos se salven y ruego a Dios por ellos. Yo declaro en su favor, tienen celos de Dios, pero en forma malentendida. No entienden cómo Dios los hace santos y se empeñan por hacerse santos a su manera. Con esto pasan al lado del camino de Dios, pues la ley lleva a Cristo para que después reciban la santidad todos aquellos que creen, referente a aquella justicia o santidad que procede de la ley. Moisés escribe: quien la cumple hallará en ella la vida eterna. Al contrario, la justicia que nace de la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo como para hacer descender a Cristo? ¿Y quién bajará al abismo como para hacer subir a Cristo de entre los muertos? Como para hacer descender a Cristo de entre los muertos. Y también la justicia que nace de la fe. Dice: cerca de ti está la palabra de tu corazón, de Dios, en tus labios y en tu corazón. Aquí se trata del mensaje que predicamos. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, serás salvo. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, serás salvo. ¿Sí? Aquí no hay distinción entre judíos o griegos. Todos tienen un mismo Señor, el que da abundantemente a todo aquel que le pide. En efecto, el que invoca el nombre del Señor se salvará. Pero ¿cómo lo invocarán al Señor sin antes haber creído en Él? ¿Y cómo creer en Él sin antes haberlo escuchado? ¿Y cómo escucharlo si no hay quien lo predique? ¿Y cómo saldrán a predicarlos sin ser enviados? ¿Sí? Moisés dice: todo el que cree en Dios jamás quedará confundido. ¿Sí? Todo el que cree en Dios jamás quedará confundido. Por lo tanto, la fe nace de la predicación, y la predicación se arraiga en la palabra de Dios. Me pregunto, ¿será porque no creyeron? Claro que sí, pues por toda la tierra se oyó la voz de los predicadores y por todo el mundo entero resonó hasta el último rincón del mundo. Sí, resonó hasta el último rincón del mundo. Moisés es el primero en decir: yo haré que esta nación, que no era tu nación, ¿sí?, se haga insensata. Excitaré tu enojo contra una nación rebelde, contra una nación insensata.
Isaías se atreve a decir a Israel: todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde y desobediente. Esta es palabra del Señor Jesús. Vemos en este texto importante cómo los judíos quieren ser santos por sí mismos. Sí, y no se puede. Donde quiera hay reglas, hay obediencias, hay mandatos que tenemos que cumplir. Por ejemplo, en nuestra casa tenemos que cumplir las reglas que hay en nuestra casa. Nuestros hijos, nuestras hijas deben de cumplir las reglas, entendiendo a la madre y entendiendo al padre. Si usted trabaja en una oficina, si usted trabaja en una empresa, si usted trabaja en el campo, hay reglas. Usted tiene que obedecer esas reglas a su patrón, porque si no obedece esas reglas, lógicamente lo van a correr o la van a correr. Hay reglas, obediencia, pero estos judíos no querían obedecer, no querían, eran tercos. Es que soy hijo, soy de la raza de Cristo. Es que soy de la raza, yo soy judío. Por eso dice, seas judío o seas griego. ¿Sí? Vemos en este texto importante, ¿sí? Los judíos quisieron ser santos, querían ser santos por sí mismos. Todos estamos llamados a ser santos, todos. El plan de Cristo, junto con el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el plan es hacernos, el plan de ellos es hacernos santos. ¿Por qué? Ustedes serán santos porque yo soy santo, dice Cristo, ¿sí? Ustedes serán santos porque yo soy santo. Pero no puede hacerse santo a su manera, no. Tiene que hacerse santo obedeciendo la palabra de Dios, obedeciendo al mandato de Dios, obedeciendo a los que están enfrente de usted. El que obedece no se equivoca. Hermanos, deseo de todo corazón que los judíos se salven y ruego a Dios por ellos. Yo declaro en su favor. Tienen celos de Dios, pero en forma malentendida. No entienden cómo Dios nos hace santos y se empeñan con hacerse santos a su manera. Ni madre, usted no puede hacerse santo a su manera. Con esto pasan al camino de Cristo, para que luego los lleve a la santidad. A todos aquellos que creen, ¿sí? Con esto pasan al lado de Cristo, ¿sí? Referente a aquella justicia que nace o santidad que procede de la ley. Moisés escribe, ¿quién la cumple? Después, quien la cumple hallará en ella la vida eterna. Sí, al contrario, dice Moisés, al contrario, la justicia que nace de la fe, dice, cerca de ti está la palabra de Dios, en tus labios y en tu corazón. Aquí se trata del mensaje que predicamos. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, serás salvo. Serás salvo. Porque si usted cree en Cristo, porque si usted confía en Cristo, sí, usted estará a salvo. ¿Sí? Todo el que cree en Cristo, todo el que confía en Cristo, todo el que hace la voluntad de Cristo, estarás a salvo. Porque aquí hay un gran problema, mi hermano, a nivel mundial. ¿Sí? Y sobre todo, está hablando aquí del último rincón del mundo. Hasta el último rincón del mundo hay un problema grande. ¿Sí? Solamente hay un solo nombre por el que usted pueda llegar a ser salvado o condenado. Y ese nombre es Cristo Jesús. Si usted no está pegado al árbol, si usted no está pegado a Cristo, ¿sí?
Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, estarás salvo. No dice estarás muerto. Seas judío o seas griego, seas pagano o seas esclavo. Sí, aquí no hay diferencias. Todo el que invoque el nombre del Señor, y no hay otro nombre por el que puedas llegar a ser salvado. Sí, solamente por el nombre de Cristo Jesús. Sí, aquí no se trata de ser judío o pagano o griego o esclavo. No, tienes que cumplir con las leyes sagradas que nos presenta la iglesia, la palabra de Dios. Sí, sí. Juro por mi propia sangre que todo el que crea en Cristo jamás será confundido. Jamás será confundido. Sí, vemos cómo nos está explicando, sí, cómo nos dice, en efecto, todo aquel, o dice uno, todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesús se salvará. Pero, ¿cómo invocarán a Cristo sin antes haberlo conocido? ¿Y cómo lo conocerán sin antes haberlo escuchado? ¿Y cómo lo escucharán si nadie lo ha predicado? ¿Y cómo saldrán a predicarlo sin ser enviados? Sí, Moisés escribe: todo el que cree en Cristo jamás quedará confundido. Todo el que cree en Cristo jamás será confundido. Sí, pero aquí nos cuenta la Escritura, qué bonito, qué lindo, qué hermoso es oír la buena nueva. Qué hermoso es ver al mensajero de Cristo que trae buenas noticias. ¿Quién es la buena noticia? La buena noticia es Cristo. Qué lindo es correr al mensajero por los montes que lleva la buena nueva, que trae buenas noticias, que viene a hablarnos del camino de la salvación. Como dice el Bautista, ¿sí? Arrepiéntanse, raza de víboras, porque ya se acerca el día de su liberación. Ya se acerca en que todo árbol que no dé fruto será cortado de raíz y echado al fuego de los infiernos. Arrepiéntanse, raza de víboras. Sí. Y vemos cómo nos cuenta, cómo nos dice, será porque no lo escucharon. Y Moisés nos dice, claro que sí, porque la voz de los predicadores resonó por todo el mundo. Sí, hasta el último rincón del mundo se predicó a Cristo, se anunció a Cristo. Sí, claro que sí. Sí, será porque no lo escucharon, dice Moisés. Claro que sí lo escucharon. Y Moisés se atreve a decir, sí, yo haré que te pongas celoso de una nación que ni siquiera era tu nación. Yo haré que te pongas celoso de una nación insensata, de una nación que no cumple. Aquí se está refiriendo a los judíos. ¿Sí? Los judíos que pensaban que por ser de la raza de Cristo ya estaban salvados, pero no, mi hermano, no. Aquí tienes que trabajar, tienes que velar por tu salvación, tienes que lanzarte por tu salvación. Esfuérzate. Sí. Lucas 13:22. ¿Sí? Esfuércense por entrar por la puerta angosta. Esfuérzate, porque el camino ancho conduce a la perdición. Y muchos han entrado por ahí. Angosta es la puerta, estrecho el camino que conduce a la salvación, y son pocos los que dan con ella. Debemos de esforzarnos
Y Israel, Isaías le echa en cara al pueblo de Israel: todo el día levanté mis manos ante una nación rebelde, ante un pueblo insensato. Isaías se atreve a decir eso. Todo el día estuve levantando mis manos ante una nación rebelde. Isaías nos cuenta, nos dice: ¿quién dará crédito a nuestras palabras? ¿Quién dará crédito a nuestra predicación? ¿Quién? Es difícil, muy difícil. Nosotros nos fatigamos por predicar el Evangelio, nos lanzamos adelante a predicar el Evangelio para que usted escuche la palabra de Dios, pero aquí vemos que Moisés les echa en cara. ¿Será porque el pueblo de Israel no había entendido? ¿Será porque los judíos no habían entendido? Dice Moisés: claro que sí. Claro que sí, porque la voz de los predicadores resonó por toda la nación entera y por todo el mundo, hasta el último rincón de la tierra se oyó la voz de los predicadores. Aquí no puedes decir que no. Sí. Y Moisés dice: yo haré que te pongas celoso de una nación que ni siquiera era tu nación. Esos somos los paganos. Yo haré que te pongas rebelde sobre una nación insensata. Esos son los judíos. Sí. Y en otro texto nos dice: los judíos piden milagros y los griegos buscan un saber superior. ¿Para qué quieres milagros? ¿Para qué quieres saber? ¿Para qué quieres ser sabio? Sí. Si eso no te va a salvar, te va a salvar tus obras, tus hechos, tu misericordia, tu justicia, tu bondad, tu caridad, tu prestarte a los demás. Eso es lo que te va a salvar. No. Y estos judíos pensaban que por ser de la raza de Dios, que por ser de la raza de Cristo, porque Cristo es judío, y estos pensaban que porque Cristo era su pariente, pensaban que ya estaban salvados, pero no. Aquí nos cuenta Moisés: no, tienes que trabajar, mi hermano. Tienes que luchar por tu salvación. Sí, no digas en tu corazón: ¿quién subirá al cielo para hacer descender a Cristo? ¿Y quién bajará al abismo como para hacer subir a Cristo de entre los muertos? Aquí se trata del mensaje que predicamos, porque si confiesas, ese es el texto fulminante de esta cita bíblica, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, estarás salvo. Si tú crees en Cristo, juro, dice Isaías, todo el que crea en la palabra de Dios, todo el que cree en Cristo, jamás quedará confundido. Todo el que cree en Cristo jamás se quedará confundido, sea judío, sea griego, sea pagano, sea esclavo, sea samaritano. Sí, porque si confiesas, porque si crees, porque si confías, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, estarás salvo. Confiesa que Cristo es tu Señor. Cree en Cristo. Espera en Cristo. Confía en Cristo. Confiesa, porque si confiesas, porque si crees en Cristo, jamás quedarás confundido. Este es un mensaje de Conociendo la Palabra de Dios en Carne Viva. Por si tú gustas de leerlo, ponte a leerlo. Que nos presenta hoy los Romanos, escritos por el maestro Pablo. Sí, carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 1. Los judíos quisieron ser santos por sí mismos, pero no puedes ser santo por ti mismo. Obras, hechos, trabajos, fatigas, cansancios, sí, para que llegues a estar cerca de Cristo. Trabaja, esfuérzate,
por portarte lo mejor que puedas en la calle, por portarte lo mejor que puedas en tu trabajo, por portarte lo mejor que puedas en tu familia. Vas a caer, vas a tener errores, no te preocupes, esfuérzate. Que Dios te bendiga y pídele a Dios por mí. Gracias.